Señor, gracias por este momento que me das. Por favor, te suplico de todo corazón que no solo me ayudes a hablar con denuedo, sino me ayudes a llegar al corazón más sencillo que está acá. Que yo me pueda dar a entender, Señor, y que al final haya una hambre por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este día domingo, yo quiero hablar sobre la sola escritura. Cuando decimos sola escritura, a lo que nos referimos es que nosotros, los evangélicos, solamente creemos que para vivir en fe y conducta solamente nos vamos a regir por la sola escritura, que son los 66 libros. ¿Se entiende, hermanos, la sola escritura? ¿En qué consiste la sola escritura? Significa que solamente la Biblia tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. ¿Qué significa la sola escritura, hermano? Acuérdense de que solo la escritura tiene la autoridad para la práctica de la fe y la conducta de un cristiano. Que como cristiano yo no voy a aceptar una tradición religiosa que contradiga la palabra de Dios. La Biblia es completa. ¿Cómo es la Biblia, hermano? No hay que añadirle más. Es autoritaria y verdadera. Hay que respetarla más que a nuestras abuelas y nuestros abuelos. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular mi vida. Sola escritura, hermanos, significa que la palabra de Dios es perfecta, suficiente y completa en sí mismo. Si yo te preguntara a ti, hermano, ¿qué has entendido hasta ahorita? ¿Qué me dirías? También para los que están queriéndose dormir. Para despertar, va esta pregunta. Si yo te preguntara a ti, ¿qué has entendido hasta ahorita de lo que dije de la sola escritura? ¿Qué me dirías? ¿Alguien puede ayudarme? Por favor, participemos. La Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios. ¿Qué más? Gracias. ¿Sí? Excelente. Sonia. Excelente. No se le puede agregar algo más. Y si alguien religiosamente me quiere a mí decir, vamos acá, vamos allá, pero no es conforme a la palabra. Sí, pero verdad, no importa. No. Ahora, ¿cómo surgió la sola escritura? Fíjese bien. Hubo tiempos difíciles antes del año de 1500. Antes del año de 1517. ¿Cómo surgió? Para poder explicar
cómo surgió y en qué consiste, es necesario que veamos el contexto que rodeó el surgimiento de la sola Escritura. Para eso, hermanos, yo quiero que por favor pongamos mucha atención y veamos las 5 etapas históricas de la iglesia. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermanos? Ustedes recuerdan que cuando Jesús anduvo acá, tuvo a 12 personas. ¿Cómo se les llamó a ellos? Los apóstoles. Pero luego que Jesús se fue a esta iglesia que quedó, que solamente tenían la Septuaginta, la Biblia Septuaginta. ¿Cuál Biblia tenían, hermanos? Solo el Antiguo Testamento. A esa iglesia se le llamó la iglesia primitiva. ¿Cómo se le llamó? La iglesia primitiva. Esta fue allá por el año 33 al año 100. A esa iglesia con sana doctrina se le llamó la iglesia primitiva. Luego esa iglesia comenzó a predicar el evangelio y a decir: el único Señor que hay es Jesús. Y aún con la espada en el cuello, cuando el emperador romano les decía a través de los soldados: César es Señor, ellos con sangre decían: no, Jesucristo es Señor, es el único Señor. No vas a adorar a César y a los demás dioses, no lo vamos a adorar, porque es Jesucristo. Entonces, a esa iglesia nómada o perseguida, a ellos se le llamó la iglesia nómada o perseguida. Entonces ya vimos 2 etapas. La primera etapa de la iglesia, ¿cómo se le llamó, hermanos? La iglesia primitiva. A la segunda etapa, o perseguida. Esa iglesia vivió en cuevas, mantuvo la palabra de Dios, fue fiel a la palabra, no se contaminó. Pero luego esa iglesia sale de las cuevas y entonces esta iglesia se une con el Estado la reconoce como la iglesia oficial del Estado. ¿Para qué fue aquello? La iglesia prosperó económicamente, la iglesia fue reconocida, el hacerse de la iglesia era un gran privilegio, todos querían hacerse miembros de la iglesia en ese tiempo, no por amor a Jesús ni por unirse a Jesús, sino para poder tener ganancias. Entonces a esta iglesia se le llamó la iglesia imperial. ¿Cómo se le llamó, hermanos? Fue allá por el 313. Entonces, en ese tiempo, la iglesia se unió al Estado. Era la iglesia oficial del Estado. En ese tiempo, la iglesia perdió la forma. ¿Perdió qué, hermano? La forma. La forma de la sana doctrina. Y la iglesia comenzó a recibir personas de alta categoría, de todos los estratos y de todas las religiones paganas, ¿verdad? Que habían religiones, Zeus, Júpiter, todos los dioses paganos. Y entonces la iglesia comenzó a mezclar y a recibir este paganismo. Y entonces la iglesia tuvo que inventar una tradición. Tuvo que inventar cosas para complacerles a estas personas. A eso se le llamó
la iglesia imperial. Esta iglesia no estaba basada en la Biblia, sino en dogmas y tradiciones. Hasta hoy. Hasta hoy. Hubo una corrupción del magisterio, venta de altos puestos. Usted puede ver la historia y ahí está la historia, ¿verdad? Ahí se originó el celibato. ¿De dónde se originó el celibato? Si la Biblia manda que todo pastor debe de ser casado y criar a sus hijos. Los sacerdotes del antiguo tiempo, Aarón y todos los levitas, eran personas casadas con hijos. Esto se originó ahí en el paganismo de la religión egipcia, ¿verdad? Donde se creía que el celibato hacía más santa a la persona y que el casado era menos santo. Entonces, hermanos, ahí fue donde viene la cuarta etapa de la iglesia. Ya vimos 3 etapas de la iglesia. La primera, ¿cuál fue, hermanos? Primitiva. Segunda. Y la tercera. Entonces, la iglesia se descarrió hasta el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Ya la iglesia no creía en la sola escritura. En el tiempo de la iglesia imperial, por ejemplo, si usted le pregunta cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante, es bien fácil. La iglesia protestante cree o creemos en la sola escritura. ¿En qué creemos? En la sola escritura. Y la iglesia católica dice que cree en la sola escritura, pero cree en la tradición, en 2 cosas. La iglesia católica tiene 2 Biblias. La tradición inventada por el magisterio de la iglesia, la tradición y la Biblia. O sea, han casado la tradición, han adulterado la palabra de Dios, la tradición, uniendo la tradición con las sagradas escrituras. Entonces, es ahí donde surge la cuarta etapa de la iglesia y es la iglesia reformada. ¿Qué surge ahí, hermano? La iglesia reformada surge el 31 de octubre de 1517. Por eso hoy nosotros celebramos ese surgimiento. Y luego, en ese tiempo, Martín Lutero pegó 95 tesis en la catedral de Wittenberg, las pegó en latín, porque el objeto era hacer un llamado a la iglesia a volver a la forma. ¿A volver a qué, hermanos? A la forma. Por eso se le llama reforma. Entonces, hermanos, esas son, podríamos decir, las 4 etapas de la iglesia. Quiero hablar un momento en qué consiste la reforma protestante. Yo espero que me esté dando a entender. ¿Me estoy dando a entender, hermanos de aquí? Poquito, ¿va? Poquito, dice Daisy. Paco la segunda, ¿va? Es broma. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste la reforma protestante, ¿verdad? Porque a uno le dice, estos protestantes, pero ¿qué significa en realidad? ¿De qué fue que los protestantes de aquella época protestaron? Reforma, algo que perdió la forma original, por eso se le dice porque perdió la forma original. Reforma es volver a formar, volver a rehacer algo que perdió la forma. Se denomina reforma protestante al movimiento protestante que surgió en el siglo XVI. ¿En qué siglo surgió? Y que
impulsó un cambio profundo en la Iglesia Católica. El propósito de la protesta era que la Iglesia retornara a la forma original. ¿Cuál era el propósito de la protesta? Que la Iglesia retornara a la forma original, a las raíces y a la forma del primer cristianismo. Y hermanos, eso se espera, hermanos, en nosotros los protestantes. La diferencia entre un católico y un protestante tradicional es que el católico no lee la Biblia. A él se la leen. Esa es la costumbre. Usted no va a ver un católico con Biblia, o sí los hay, pero es bien raro. Por eso, hermano, es bien importante que usted traiga su Biblia hoy. Sí. Hermano, no nos descuidemos. Vamos para la iglesia sin Biblia. Ahora, si usted la tiene en un celular, magnífico, pero hermano, es bueno portar la Biblia. ¿Se oyó, hermano? Vaya a misa y usted verá que los católicos no llevan Biblia. Cuidado, hermano. No vaya a ser que yo lo esté engañando. Y usted, amén, amén. No. El protestante no es así. El protestante es un bereano que dice, a ver si las cosas son así. Y si no son así, porque el protestante respeta la sola escritura. Así que yo espero que los que no han traído Biblia, hoy la puedan traer el próximo domingo. Si no, voy a tener que conseguirles una buena Biblia de estudio. Entonces, hermanos, ¿qué son las 95 tesis que Lutero clavó en la catedral de Wittenberg? ¿En qué idioma las clavó? En latín. El objeto de él no era pelear o dañarnos, el objeto era llamar, porque ahí, entonces, ¿qué son las 95 tesis y por qué se clavaron ahí? Bueno, la gota fue la venta de indulgencias. Eso fue lo que más Lutero condenó ahí, ¿verdad? Los estómagos de los monjes y el estómago de León X. Lutero condenó ahí la manera de recaudar esos fondos a través del engaño. ¿Qué es una indulgencia? El Papa León X necesitaba mucho dinero para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. ¿Qué necesitaba el Papa León X? Eso está en la historia, hermanos. Debido a la necesidad, él inventó y autorizó vender indulgencias, que consistía en el perdón de los pecados de los familiares que estaban en el purgatorio a través de la compra de ese documento. El Papa Gregorio fue el que inventó el purgatorio. ¿Quién inventó el purgatorio? El Papa Gregorio. No aparece la palabra purgatorio en la Biblia, pero sí infierno. La Biblia dice que del infierno nadie saldrá. El que va al infierno, nadie sale. ¿Sale alguien del infierno, hermano? Nadie. Aquí dice la Biblia. Fuego que nunca se apaga, gusano que nunca muere, es un tormento eterno. Pero la Iglesia Católica Romana, a través de los papas, se inventaron el purgatorio como un lugar intermedio, por eso se llama purgar, como un lugar de limpieza, porque ellos no creen
en el sacrificio expiatorio completo de Jesucristo, sino que Jesucristo salva a una persona, pero no lo limpia completamente. Hay pecados con los cuales usted muere que necesitan limpieza para entrar al cielo. Entonces, usted puede estar, según los pecados, 100 años en el infierno, en el purgatorio. Otros de sus familiares pueden estar 500 antes de entrar a la eternidad. Entonces, el Papa León X se inventó de que para usted poder sacar a sus familiares de 500 años, pero si usted pagaba una buena suma, por 100 años, por 200, ya por 500 era una buena suma. Entonces, en el momento, decía, en el momento que la moneda toca la caja o el plato, el alma en pena sale. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Creo que voy a predicar más enérgico por algunos que todavía los veo a punto de dormirse. Voy a gritar y voy a hacerle así, va. ¿Listos? Amén, hermanos, listos, ¿verdad? No quiero que se duerma así. Hermano, esto cuesta prepararlo. No se me duerma, hombre. Y vigile al otro. Ey, mira, en amor, ¿verdad? Pero un codazo fuerte, no, en amor. Ey, Lutero, un monje agustino y profesor de Wittenberg, había estado estudiando Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué había estado estudiando él? Y también los Salmos y el libro de Hebreos. Así que si usted continúa estudiando los Salmos y después Hebreos y después Romanos, cuidado que se convierte en un Lutero. Y no a todos usted le va a decir, no, amén. No, las cosas no son así. Yo he leído en la Biblia. Cuidado. Entonces, él leyó ahí que más el justo por la fe vivirá. ¿Qué leyó Lutero? Él descubrió en las escrituras sagradas que Cristo el Cordero de Dios había pagado ya. Que no era necesario pagar monedas ni por los familiares. Cristo había pagado ya. Y que el que se condenó, ya no se le puede sacar. Entonces, condenando esta manera de negocio de las indulgencias que sus superiores habían emprendido para recaudar los fondos de los cuales ya le dije. De esta manera, el 31 de octubre de 1517, ¿en qué fecha, hermanos? Grave esa fecha. 31 de octubre, no es día de las brujas, ni día de los finados, es día de la reforma. Tenemos que influenciar, hermanos. Hay un hermano ahí en Gotera que él a la colonia le puso, gracias a Dios, a la colonia. Así se va a llamar, dijo el pastor. ¿Y saben cómo se llama hoy la colonia? Gracias a Dios. Piedra Pacha, nada, no tiene ni un sentido. Santa Inés, nada. Pero el pastor influenció, esta colonia se va a llamar, dijo, ¿cómo es? Y los buceros cuando van, gracias a Dios, vaya, los que van para gracias a Dios. Gracias a ese pastor, a ese Lutero, ¿verdad? Influencia. Entonces, hermanos, por eso es que yo quiero que todos ustedes podamos ser teólogos. ¿Todos podemos ser qué? Es que un teólogo no es más que alguien, que un discípulo que sigue las enseñanzas conoce a Dios cada día más y sabe que lo que él profesa está en este libro. Y si usted le dice a alguien, a un católico romano, que Dios lo va a alcanzar y le dice Romanos 1:17, te voy a compartir Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y entonces ya no es necesario ir a Esquipula, no es necesario. No es necesario pagar tantas misas, no es necesario. Trae esas ofrendas y vamos
al huracán Julia a repartir. Es más honroso eso, ¿verdad? Que gastar el dinero en todas esas tradiciones que siempre sirven para recaudar fondos, pero que mantienen engañada a la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, él descubrió, por eso el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Ahora, ¿les gustaría a ustedes saber qué contenían las 95 tesis? No les gusta, ¿va? ¿Les gustaría de verdad, hermanos? No, mejor otra vez. Bueno, ya que hay algunos que les gustaría, les voy a decir. ¿Qué contenían estas tesis? Imagínense que a la hermana Esmeralda, allá una señora le diga, ¿y qué contenían las tesis? Yo no sé. Le dicen aquí, mire, ¿y qué contenían las tesis? No recuerdo. ¿Cómo es que no recuerdo? Él debe de recordar porque está en una iglesia donde se les está instruyendo en la sola, y vamos a revisar la historia para no caer en los errores de ella. Entonces, el punto de las tesis iban plus a esto. La salvación se consigue mediante la fe y no en la realización de buenas obras ni en la compra de indulgencias. Ese era uno de los puntos centrales de las 95 tesis. ¿Qué contenían las tesis, hermanos? O sea, que la salvación, tráeme la cartera, amor, para estampar un ejemplo. Ahí tiene que estar. Ahí, estampar un ejemplo. O tráeme unos dólares ahí. Pues sí, para llegar con el ejemplo. Si alguien tiene, ahí está. Ojalá ande dólares, vos. Y si no ando, Dios mío, sí. Sí, lempira. Ese es para que se quede, hermano. Mire, las 95 tesis en lo que consistía es que la salvación no se compra, pues. Que la salvación, ¿qué, hermano? Cristo pagó ya con sangre. ¿Se entiende, hermano? En eso consistía. No se gana con buenas obras, pagando indulgencias, comprando ya territorio en el cielo. No, la salvación no es así. Eso decían las 95 tesis. ¿Qué diría usted, Aquiles, si alguien le dice, ¿y qué contenían vos las 95 tesis? ¿Qué le diría usted? La salvación por fe. ¿Qué le diría Salvador? No se compra con dinero, y en eso consistía. ¿Qué diría usted, Sonia? ¿Qué contienen las 95 tesis? Que la salvación no es por dinero, no hay que pagar nada. Ya Cristo pagó. La otra era, cada persona puede interpretar libremente la Biblia. En ese tiempo solo se creía que los sacerdotes eran los únicos que podían interpretar la Biblia y que el Espíritu Santo moraba en ellos porque ellos eran hombres santos, sagrados, ¿verdad? No se contaminaban con las mujeres, eran hombres sagrados, no eran casados como yo. Ellos sí podían interpretar la Biblia porque eran santos. Y dijo Lutero, no, la Biblia la puede interpretar cualquier creyente común, porque el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Entonces, hermanos, el bautismo y la Eucaristía son los verdaderos sacramentos, decía en las 95 tesis. O sea, la Eucaristía, la Santa Cena, y el bautismo son los sacramentos, no otros. El papado no es una institución creada por Jesucristo. ¿Qué decían las 95 tesis? Por eso yo recomiendo que usted evite decirlo en lo mayor, la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no es iglesia. Para ser iglesia
iglesia es sacado fuera. Para ser iglesia es un movimiento católico. Pero para ser iglesia necesita basarse en la sola escritura. Y la escritura no habla de ningún papa. No habla de ninguna institución creada, un hombre no vemos a un Pedro, a un Juan, a un apóstol vestido de blanco, siendo respetado por su celibato o porque está enclaustrado. No vemos ese modelo planteado en la palabra de Dios. No vemos a ningún sacerdote en el Antiguo Testamento siendo célibe. No lo vemos. Por eso no está, ¿verdad? La única fuente del verdadero es la Biblia y no los dogmas ahí. El papado no es una institución creada por Jesucristo. No es necesario rendir culto a la Virgen y a los santos. Yo le estoy diciendo lo que contenían las 95 tesis en aquel tiempo. No es necesario rendir culto a la Virgen ni a los santos. O sea, orar a los santos es un gran pecado. No es un pecado, es un gran pecado. Porque ningún apóstol oró a la Virgen, ni la mencionan en el libro de los Hechos. Se le respeta, pero no se le menciona. En ninguna parte de la Biblia dice, te harás imagen. Al contrario, no te harás imágenes. Es más, cuando alguien se hace una imagen de la Virgen, nadie tiene una fotografía de ella. Si se tuviese una fotografía de ella, por lo menos no sería una mentira. Pero la imagen que se hace es una imagen creada por la imaginación, algo que se supone que así era, y entonces está ahí inyectando esa falsa santidad, pelo largo, textura, vestido largo, todo eso, hermano, es un engaño. Entonces, eso era lo que las 95 tesis contenía, y decía, el purgatorio no existe. Hermano, pero si usted predica eso en el día de la Reforma, va a ofender a muchos. No se trata de ofender, se trata de decirte la verdad. Decirte la verdad. Hermanos, si ustedes tienen alguna vez, alguna oportunidad de entrar a la iglesia católica con los niños, entren para enseñar Éxodo capítulo 20. Y no para burlarse de nadie, para enseñar a sus niños. Y levántele la nagüita y dígale, mira, es de palo. Y mira lo que dice el Salmo 115. El Salmo 115. Los ídolos de las naciones tienen boca, mas no hablan. Tienen oído. Ellos son ídolos. Estamos siguiendo a las naciones paganas. La idolatría pagana se ha enquistado acá, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso era lo que contenían las 95 tesis. ¿Me di a entender, hermano? Bueno, sigamos. ¿Cómo se originó la sola escritura? En ese tiempo, hermanos, cuando antes del 1517, la iglesia romana, o sea, la iglesia católica y todos los feligreses estaban en una tremenda ignorancia. ¿En qué estaban, hermano? No se leía la Biblia. Habían doctores en teología que no habían leído nunca la Biblia. Una tremenda ignorancia del sacerdocio católico. No se estudiaba, y cuando se estudiaba se le daba una interpretación distinta, mezclada con la tradición. Cuando Martín Lutero despierta la realidad, él y los demás reformadores, como ya vimos en el drama, formularon un documento que se llama Las 5 solas, que posiblemente hablemos de eso el próximo domingo. Ahora, ¿cuál fue la manera en que Lutero exhaló, ¿verdad?, en su batalla
la sola escritura. ¿Dónde es en la parte donde Lutero, ahí se le ve que sí, ahí es como que se originó la sola escritura ahí? Lutero, después de haber clavado las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, años más tarde, en el año de 1521, en la dieta de Worms, una ciudad que se llamaba Worms, fue convocado. ¿Fue qué? Convocado a ser juzgado ahí, a ser confrontado. Fue convocado a que se retractara. Y entonces fue ahí donde Lutero argumentó en la dieta de Worms, y él dijo lo siguiente, literal: a menos que no estén, dice, que me convenzan por el testimonio de las sagradas escrituras, ya que no confío en papas, dijo él, ni en concilios, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme a la escritura. ¿Qué dijo Lutero, hermano? Me mantengo firme en la sola escritura. Ahí surgió. A la que he adoptado como mi guía. A la que he adoptado como, ¿qué dijo Lutero? Como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, dijo Lutero. Y no puedo ni quiero revocar que Dios me ayude. Él estuvo dispuesto a morir en la hoguera por dejarnos ese legado. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante ahora, como iglesia evangélica? Es más, nosotros somos evangélicos porque, no solo porque hemos sido salvos, oiga bien, hay muchos que han sido salvos, son cristianos, pero no son evangélicos. Hay muchos que son salvos, son genuinos, pero no han llegado a un conocimiento de lo que fue la Reforma y a aceptar la doctrina de la Reforma. Todo cristiano que es evangélico no solamente es salvo por gracia, sino adopta y cree en base a las 5 solas. ¿En base a qué? A las 5 solas de la Reforma, que es un resumen de la Reforma. Entonces, hay mucho creyente evangélico, mucho creyente que no es evangélico, porque no cree en las 5 solas. Entonces, ¿por qué es importante conocer y entender la sola escritura? Porque la sola escritura nos libra de las tradiciones imaginarias. Porque la sola escritura, ¿qué? Es decir, de las tradiciones que contradicen la palabra de Dios. El que cree en la sola escritura no acepta tradiciones que contradigan la palabra de Dios. Porque la palabra nos lleva de regreso a lo que Dios ha revelado en su palabra. Hay mucho evangélico hoy en día que cree en los apóstoles. Ah, el apóstol, dice, mi apóstol. Huya de esas iglesias. Si usted un día emigra de esta iglesia o va a otra ciudad, Estados Unidos, tenga cuidado si estas iglesias creen en los superhombres, en los apóstoles. No hay apóstoles ya. Ya se terminaron. Porque los apóstoles cumplieron su labor y fue poner el fundamento
que Dios les revelara la palabra y escribirla. Hasta ahí llegaron los apóstoles y los profetas. Cualquiera que diga que es apóstol, eso no solo es un pecado, es una blasfemia contra Dios. Cualquiera que diga que es un profeta hoy, ya no hay Isaías, ya no hay Jeremías. El libro de Isaías y Jeremías ya se cerró. Amén, hermanos. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, no hay pastoras. ¿Se oyó eso, hermano? La pastora, no, ella es mi esposa. No hay pastoras, por muy piadosa, por mucho respeto que alguien tenga, pero va a llegar el momento en que si le preguntan a usted y le diga, ¿qué dice usted de las pastoras? Ve que es una mentira. Que la mujer fue diseñada para estar bajo sumisión del esposo y de los hombres, no esclava. Comenzando desde Adán. ¿A quién puso Dios como cabeza en el huerto, hermano? Adán era el pastor, cabeza, así se le llamaba a los pastores, cabeza. Y la mujer era la ayuda idónea, pero no era cabeza o pastora. Después de eso, hermanos, si pueden ver los patriarcas. ¿Quiénes fueron los patriarcas, hermanos? Abraham, los hijos, Isaac, Jacob, ¿quién más? José también, pero las esposas no eran patriarcas. Al morir Abraham, Dios habló, no, hermanos, Dios buscó a un hombre para él revelarse. Cuando se estableció el sistema levítico, ¿hubieron levitas mujeres, hermanos? No hubieron. Eran levitas varones porque Dios es varón. Es la imagen, el hombre es la imagen de Dios y así va. En cuanto a los profetas mayores, ¿hubo algún profeta ahí, hermano? No. O la esposa de Jeremías. En cuanto a los 12 apóstolos, ¿hubo alguna mujer ahí, hermano? No lo hubo porque Dios estableció en el varón. ¿Verdad? Y los requisitos para en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 2, ahí no aparecen los requisitos para una pastora, sino los requisitos para los obispos, para los diáconos o pastores. Eso está establecido. No hay pastoras, no hay salmistas, no hay patriarcas. Debemos de evitar la tradición cristiana, manías peligrosas como decreto. No, hermano, yo no voy a decretar porque yo no soy Dios. Yo no soy metafísico. No. Yo simplemente soy un servidor de Dios y Dios es el creador. Yo no puedo decretar, hermano. Decreto que hoy va a haber cielos abiertos. Decreto que sobre la vida... Declaro, no, hermano, eso es peligroso, hermanos. Eso es endiosarse y es pecado. Pero esas tradiciones existen aún dentro de la iglesia cristiana. Esperamos que dentro de la evangélica no, ¿verdad? Arrebato. Hay himnos así, arrebato, desato, ato, paralizo, desata tus bendiciones, viajes al infierno y al cielo. Hermanos, yo sé que muchos de acá irían a esa campaña. Si acá hay una campaña donde se va a dar un estudio de Romanos, va a venir John MacArthur. Y aquí, en esta otra campaña, se va a dar testimonio de un hombre que fue y vino al infierno y al cielo. Ahí se llenaría. Sí, hermanos, porque no hemos abrazado la sana doctrina, el evangelicalismo, las 5 solas de la sola escritura. Eso es, cuidado con las iglesias que pactan con Dios donde va de por medio dinero. Aquí en la ciudad hay iglesias grandes que a final de año, para poder casar su salario, le hacen a usted pactar con dinero. Pero ese dinero no va para los pobres, va para las arcas.
Cuidado con pacto, pacta con Dios, cuidado, hermano. Siembra para que Dios te dé siembra un centavo y Dios te da dos, cuidado. ¿Verdad? Entonces, por eso es necesario conocer la sola, ¿qué, hermano? La sola Escritura. ¿Qué efectos tuvo la reforma, hermanos? ¿Qué efectos tuvo la reforma? Inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino que también toda la teología de la iglesia romana que practicaba y enseñaba. Si usted le pregunta a un católico romano si él realmente es salvo, él le va a decir, no sé, porque posiblemente vaya al purgatorio, porque yo siempre peco. Esa misma tradición, hermanos, se ha transmitido a la iglesia cristiana. Si usted le pregunta a un cristiano arminiano y le dice, hermano, ¿y tú cómo tú crees que puedes perder la salvación? Sí, la puedo perder por algún pecado. Entonces todas las vamos a perder porque algún pecadillo va a haber cuando yo muera. Amén, hermanos. O sea, cuando yo me muera, algún mal pensamiento va a haber ahí, hermano, no confesado. Entonces, si uno pierde la salvación por un pecado grande, la puede perder por un chiquito, por un pequeño. Entonces, ¿de dónde heredamos ese arminianismo nosotros? De la tradición. Pero si usted consulta a alguien que realmente ha abrazado las 5 solas y dice, es que la salvación es por gracia, la salvación es por fe, no por obras, para que nadie, y no es que voy a andar de mundano, o de adúltero, o de fornicario, no, pero yo estoy seguro que el Señor me salvó eternamente, hermano, porque dice la palabra, con amor eterno te he. No dice, te he amado, pero ten cuidado, si no te desecho. No dice así. Entonces, hermano, toda esa tradición es necesario limpiarnos de ella, ¿verdad? Porque aún dentro de nosotros a veces hay duda de eso. Entonces, por los años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre de la iglesia católica que la iglesia había abrazado. Entonces reformaron toda la teología, porque el punto, hermanos, el punto de la reforma no era cambiar de forma nada más, que la gente cambiara de conducta. El punto de la reforma era cambiar la teología. ¿Cambiar qué, hermano? La manera de conocer a Dios. Porque si usted tiene una manera bíblica de conocer a Dios, ¿quién es Dios para el hermano Sorto? Un Dios santo. Y él conoce a ese Dios santo. Y ese Dios santo le va a llenar de temor reverente para tratar bien a la hermana Roxana. Amén, hermano. O sea, no es porque le diga hay que tratarla bien, no. Es que el conocimiento correcto de Dios, ¿verdad? Correcto de Dios. El conocimiento correcto de Dios me va a hacer a mí proveer para mi casa. ¿Verdad? Porque ese conocimiento de Dios, porque Dios es un Dios que se preocupa por su casa, por su familia. Y así, hermanos, ese fue el punto de la reforma. Cambiar la teología, la manera de concebir a Dios. Revisar toda aquella teología mala, no centrada en Dios ni en su palabra. Y entonces, esa fue la intención de la reforma. No cambiar conductas, sino cambiar la manera de concebir a Dios, la manera de estudiar a Dios, la manera de creer en Dios, para que al conocer a Dios, las conductas cambien. Y eso fue, aún la reforma, pues ahora yo sé que algunos de ustedes creerán diferente porque no les hemos tomado tiempo para enseñar, pero yo sé, hermano, que si yo les hiciera una pregunta ahorita, yo sé que usted la fallaría. ¿Qué es más sagrado? ¿Lo que yo hago aquí predicando y orando o lo que usted hace ahí vendiendo en el mercado? ¿Qué diría usted? Pues usted diría, no es correcto, porque lo que usted hace es más sagrado, pero la reforma dijo no.
Todo es sagrado, dijo la Reforma. Aún el mecapalero que toma su bulto y lo hace para la gloria de Dios. Y cuando va ahí sudado, dice, va con gozo. Y dice, gloria al Señor por estas fuerzas que Dios me da. Y el hermano Job también aquí predicando la palabra, esforzándose por dar la palabra con el don que Dios le ha dado. Entonces, el don del mecapalero con el mío es igual delante de Dios. Porque ambos estamos buscando, ¿qué? La gloria de Dios. Y si yo me quedo atrás y solo comparto acá con mis propias fuerzas, y el mecapalero ahí está con toda reverencia delante de Dios, él va a ser más recompensado que mí. La Reforma rescató eso, ¿verdad? En la gran ignorancia que había. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Entonces, a este estudio que los reformadores hicieron, y es más, hermano, yo quiero dejarles una tarea a ustedes, y yo quiero que la hagan, por favor. Yo quiero que vean en esta noche o en esta semana la película de Martín Lutero. ¿Qué película vamos a ver, hermano? Véanla con su familia, reúnanse ahí, hermano, véanla, la película de Lutero. Yo la voy a enviar al chat que tenemos y a todos los que tengo, yo se la voy a enviar. Si usted no la lee, hermano, ¿verdad? Y usted no la ve, pues allá usted, pero yo quiero, en este tiempo es bueno, hermano, ¿verdad? Porque hay aspectos que a través de oír, pero hay otros aspectos que a través de ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las 5 solas? Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo conocimiento teológico que los reformadores habían rescatado. Y a ese resumen se le llamó, ¿cómo se le llamó? Las 5 solas. Y entre esas está la sola Escritura. ¿Cómo queda la Iglesia Católica y la sola Escritura? Fíjese bien en esto. Fíjese bien en esto, porque los escritos del catolicismo, ellos son claros y lo defienden, y ellos creen en esto. Dice el catolicismo, para nosotros hay un trío, dice. ¿Qué dice el catolicismo? Hay un trío, dice. Fíjese bien. La tradición, ¿en dónde se basan ellos la fe? La tradición, el magisterio de la iglesia, o sea, los líderes, lo que ellos dicen es infalible. Lo que el Papa dice, cátedra, es infalible, así dice. Y las Sagradas Escrituras, es un trío, dicen ellos. Nosotros creemos, dice, que ninguna puede subsistir sin la otra. Y ninguna puede estar por encima de la otra. O sea, ellos dicen, la Escritura no puede regular al papado y a todo su liderazgo. No. La Escritura está en iguales. Dice ellos, y la tradición también. Entonces, así cree el catolicismo. Pero ¿cuál es lo correcto, hermanos? Cuando yo hago eso, arriba menciono a la tradición, al magisterio, y abajo a la Biblia, entonces se introducen un montón de inventos, hermanos. Después ya no solamente van a llevar a San José ¿cómo le podría decir? En un estrado, hay que llevarlo en caballo. Después de eso hay que llevarlo en un ataúd. O sea, como se le invente a otro, hermano. Para hacer la penitencia, ir a Esquipula o irse de rodillas, hay que inventar otra manera más cruenta de sufrir que nos limpie. O sea, ahí va inventando para que al topar tu carne con el hueso con la piedra, y ahí va el invento, y cuando tú sientas el dolor, estás experimentando los dolores de Cristo. Todo es puro invento, hermano. Todo es puro invento. Entonces, por eso nosotros creemos en la sola Escritura. La sola Escritura está por encima. Y por eso, hermanos,
los pastores en el año de 1978 escribieron un escrito que se le llamó el Concilio de Inerrancia Bíblica de Chicago. ¿Cómo se le llamó? Es la sola escritura y el Concilio de Inerrancia Bíblica, Chicago, de 1978. Y miren lo que ellos escribieron. Nosotros creemos eso. Artículo 2. Afirmamos que la escritura, la Biblia, son la norma que ata la conciencia y que la autoridad de la iglesia, oiga bien, y que la autoridad de la iglesia con todos los líderes está subordinada, ¿está cómo, hermano? A las escrituras. Negamos que los credos de la iglesia, los concilios y declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. Y nosotros creemos eso. Amén, hermanos. Quiero dar unas aplicaciones para finalizar, porque nosotros podemos llegar a ser muy protestantes y muy bíblicos para rechazar la tradición del catolicismo romano o las tradiciones aún de la iglesia cristiana. Pero es aquí donde nosotros tenemos que dar algunas aplicaciones. La primera pregunta que yo traigo, hermanos, es la siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia ante la sola escritura? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Nosotros que somos líderes, pastores, servidores, que tenemos hijos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la sola escritura? Ante la verdad de la palabra. Primera de Timoteo 3:15. Mire lo que dice. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué es la verdad? La única verdad que Dios nos ha dado, que habla de Jesucristo, es la palabra. Nosotros como iglesia debemos de preservarla. ¿Debemos de qué? Preservarla. No se incline por respeto a corrientes que no vayan con la verdad. Nuestro deber es preservarla y promulgarla. Como iglesia local, nosotros acá, ¿qué debemos de hacer? Transmitir esta verdad a nuestra próxima generación. ¿Transmitir qué, hermano? Esta verdad a la próxima generación. ¿Saben por qué esa librería se va a agrandar más? Ya el hermano de la fragua después ya no va a estar ahí, porque ahí va a haber otro estante. Porque con todos esos libros, yo quiero que usted se empape. Cada día corra más hacia la verdad, más exactamente. Tenemos que propiciar medios, cómo enseñar a los niños, cómo a través de películas, a través de currículum,
a través de la verdad, tal como el Señor. Sarita tiene que ir pensando cómo enseñarle las doctrinas básicas a Danielito. Las doctrinas de la gracia en video, wow. Para que él vaya ya viendo que la predestinación no es del diablo, sino que es bíblica. Que la redención particular es bíblica, que Cristo no murió por todos, murió por la iglesia. Cristo no murió por Judas, murió por los que iban a ser salvos. Todas esas verdades tenemos que enseñarlas. Y es así. Lo otro es, como iglesia debemos pedir a Dios un avivamiento. Debemos de pedir a Dios, ¿qué, hermanos? Un avivamiento, un despertar para no ser religiosos huecos, religiosos de domingo, no, sino que nuestra religión de verdad es verdadera. Usted viene aquí a ser animado, exhortado, consolado, confrontado con la dureza de su corazón, su actitud de dureza, de desecho hacia la Biblia. Fue hecho añicos hoy por la palabra y usted en su casa está leyendo los salmos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150 hasta terminarlo y aplicando esa palabra en usted. Y después de los salmos, proverbios, y después de proverbios, salmos, proverbios, ¿qué sigue? Salmos, proverbios. Ahí está, siga con los libros poéticos, pues con los libros proféticos, de los profetas mayores, profetas menores. Y usted sigue, y usted no va a ser un evangélico cristiano hueco, solamente que se come de lo que se le da como que es un bebé, sino que sus pastores y sus líderes puedan decir, el bebé ya come, solo. Se embarra todo, pero come solo. Está comiendo en su casa. Está creciendo en la palabra de un avivamiento, un despertar. Hermanos, debemos de pedir al Señor humildad para acercarnos a la Biblia como un discípulo de ella. ¿Como quién? Como un discípulo de ella, un discípulo obediente, que cuando la Biblia diga y los fariseos eran hipócritas, usted rápido piensa en usted. Diga, este soy yo, Señor. Hay mucha hipocresía en mí. Señor, tú me estás hablando a mí. Y que cuando en la Biblia haya una consolación, usted le puede decir, Señor, tú me estás consolando a mí. Cuando dice no temas, Señor, yo tengo muchos temores. Un discípulo, acercarnos a la Biblia como un discípulo, acercarnos a la Biblia como ¿qué, hermano? Como un discípulo. No se acerca a cualquier libro, no. La Biblia está viva. Habla. La Biblia, dijo alguien, es el único libro que dice y las cosas se hacen. Todos los libros de Shakespeare, a todo, dicen, pero no hacen nada. La Biblia es el único libro que dice y hace, que cuando usted lo lee y clama al Señor en base a lo que dice, ahí ocurren cosas. Amén, hermanos. Necesitamos un despertar, pero yo sé que aquí hay oyentes. Hay personas no reconciliadas, hay personas que están lejos de Dios, hay personas que no han nacido de nuevo. Yo sé que hay acá entre nosotros. Yo quiero decirte unas palabras por ahorita, mientras preparamos el himno que cantó Lutero. Querido, ¿sabes cuál es la señal de un genuino hijo de Dios? Querida oyente, ¿sabes cuál es la señal de un genuino hijo de Dios, hija de Dios? Que en su más íntimo desea, anhela, se deleita en la palabra de Dios.
¿Cuál es una de las evidencias de un genuino hijo de Dios? Que en lo más íntimo se deleita en la palabra de Dios. Querida, ¿sabes por qué en ti no hay eso? Es porque esa parte interior está endurecida, está muerta. Y por más que te esfuerces, no podrás cambiarla. ¿Por qué te duermes cuando vas a leer la Biblia en tu casa, pero no te duermes ante la televisión? Porque estás bien vivo hacia el pecado, hacia la vanidad. Pero hay una parte que está endurecida y muerta. Bueno, hay personas que para dormirse leen la Biblia como una medicina, ¿verdad? ¿Sabes? Porque en ti no hay eso, es porque esa parte está endurecida. Y tú me dices, hermano, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Es que ese es el milagro que yo quiero que ocurra. Ese es el milagro por el cual yo oro en cada mensaje. Hermano, ¿qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Pone tu confianza en lo que Él hizo. Para Él no hay duro corazón. Él tiene el poder de derribarlo y de transformarlo en un corazón de carne. Y serás salvo. Ora al Señor y dile, dame el poder, dame la gracia para poder creer. Y luego ser un creyente. Y no solo un creyente, un cristiano, sino también un evangélico que abrace las verdades de la palabra y las pueda enseñar a otro. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Con todos los defectos que tu servidor tiene, he tratado de compartir tu palabra. Gracias, Señor, gracias por la sola escritura. Dame hambre y sed de ella a mí. Haz nacer de nuevo a los que no han nacido de nuevo, a los que no se deleitan en ella. Padre, en el nombre de Jesús, que no seamos, Señor, evangélicos huecos, que solo vienen a recibir lo que el pastor les da. Que seamos, Señor, cristianos evangélicos de todo corazón, que son practicantes en sus casas y que se acercan a la palabra como un discípulo de la palabra para ser confrontados, exhortados y consolados, Señor, hasta el día en que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.